Gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Desde diferentes visiones, épocas y continentes, las concepciones sobre la educación coinciden en lo fundamental. La educación es la base del desarrollo de los pueblos, de su bienestar, de una convivencia armónica y respeto a la ley, de una cultura de paz, del respeto y vigencia de los derechos humanos, del respeto al medio ambiente, al tiempo que impulsa la igualdad en las condiciones de bienestar y oportunidades. En sus palabras, Nelson Mandela la definió como: la educación es el arma más poderosa que se pueda usar para cambiar el mundo. George Washington la definió como: la educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad. Y fue Benito Juárez quien relaciona a la educación con un nuevo concepto de bienestar. Él dijo: la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Este dictamen que se discute reforma los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución General de la República. Una noción de la importancia que consagra nuestra Carta Magna a la educación se evidencia en que aparece solo después de los derechos humanos y sus garantías en el artículo 1, así como la indivisibilidad de la nación mexicana en el 2. La reforma al artículo 31, donde se establecen las obligaciones de los mexicanos, en su fracción primera señala la responsabilidad de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas para recibir la educación obligatoria en su caso, recibir la militar en los términos que establezca la ley, así como participar en su proceso educativo al revisar su progreso y desempeño, velando siempre por su bienestar y desarrollo. Es este mismo artículo, en su fracción cuarta, donde nace la obligación de los mexicanos a pagar contribuciones de manera proporcional y equitativa. La educación en México ha pasado por diversos momentos históricos importantes que debemos considerar. Primero, la ausencia de educación durante la época previa a la Revolución Mexicana, lo que mantenía a la población del país atorada en la ignorancia y en la sumisión a los capitales extranjeros y a una clase económica nacional dominante. Por esa razón, uno de los principales pilares de la Revolución Mexicana fue la educación, que tuvo su máximo exponente en el periodo del general Lázaro Cárdenas. Con la educación socialista constituyó no solo la masificación de la educación, sino también la incorporación de contenidos que forjaron una identidad nacional sin precedentes. Más tarde, con el arribo del neoliberalismo al país, se privilegió la educación técnica con el único fin de impedir a los mexicanos el acceso a niveles superiores de educación y así formar obreros especializados, mano de obra dócil, útil al capital, barata, con la consecuencia lógica de la instalación de maquiladoras y el control corporativo de los maestros. Las luchas de estos por mejores condiciones laborales, por libertad sindical y por mejoras en los contenidos educativos se vieron truncadas con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, la que creó un sistema de persecución de los docentes y un intento por desmantelar las estructuras organizativas, pero sin que propusieran ninguna alternativa viable para el beneficio de la población. Las reformas a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución General de la República, cuya discusión nos reúne este día, plantean una serie de modificaciones de fondo que tienen la intención de revolucionar el sistema educativo nacional, recuperando el respeto irrestricto a la carrera magisterial, reconociendo el esfuerzo de los maestros y maestras, promoviendo su capacitación y respetando su libertad sindical, pero al mismo tiempo, en el ánimo de erradicar la corrupción, se impide la venta de plazas al considerar que la admisión, promoción y reconocimiento de los maestros se regirán por la ley reglamentaria del sistema de la carrera de los maestros, de las maestras y los maestros, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado. Incluye a los padres de familia en los procesos educativos. Recordemos que la última reforma neoliberal pretendía que los padres de familia asumieran la total responsabilidad de los costos de la manutención de las escuelas y de los materiales didácticos, y siendo que las cuotas escolares representaban una pesada carga para la economía familiar, el sistema de autogestión propuesto por la última reforma representaba un lastre para la educación.
Las reformas a la Constitución General de la República en materia de educación son un compromiso adquirido no solo por el efecto de una campaña electoral, sino por las luchas magisteriales de los últimos años y la coincidencia de actores políticos que se opusieron a la reforma educativa de Peña Nieto desde que ésta empezó a gestarse. El trabajo no termina con una nueva redacción del texto constitucional, porque no puede quedar solo en buenas intenciones. No basta que se digan nuevos conceptos como excelencia educativa, que se retome la rectoría del Estado y se recuperen estudios del civismo, valores, cultura, arte, música, deporte y medio ambiente. El compromiso de que el Estado sea garante de la educación gratuita desde la inicial hasta la superior requiere de la concurrencia de esfuerzos políticos y suficiencia presupuestal en el corto, mediano y largo plazos. En este contexto, la reforma educativa es un logro, es el alcance de un objetivo, pero también es un ambicioso reto para los siguientes días y meses. El artículo 8º transitorio de la reforma propuesta otorga 1 año a las legislaturas de los estados para las reformas a las legislaciones locales correspondientes. Esto debe representar para nosotros, como órgano colegiado, la enorme responsabilidad de iniciar de inmediato el estudio de la armonización de lo que a nosotros nos compete en materia de actualización normativa. No olvidemos que el texto constitucional es un mandato general, no una fórmula mágica. Esta reforma representa un cambio de paradigma, sin duda alguna, pero no es en sí misma un proyecto alternativo de educación. La garantía constitucional debe construirse en los hechos, de una manera tangible, y el proyecto educativo deberá ser pronto una construcción social que le dé viabilidad y largo aliento para beneficio de esta y de las generaciones futuras. Juárez es sin duda un excelente ejemplo de la diferencia que puede significar la educación o la falta de ella, pues siendo un pastor de ovejas en la sierra de Oaxaca, un indígena zapoteca que primero tuvo que aprender a hablar el castellano, llegó a ser rector del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, regidor, diputado local, juez civil, secretario de gobierno de su estado, gobernador, secretario de Justicia, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde pasó a ser presidente de la República. En su tiempo, las escuelas se dividían en las escuelas de los decentes para referirse a aquellas donde se instruían los hijos de los económicamente pudientes y diferenciarlas de los demás. Esto hizo que en las leyes de reforma el contenido más destacado, desde mi punto de vista, no haya sido solamente la separación de la Iglesia y el Estado, sino la supresión del monopolio de la educación al clero, generando una corriente liberal que abre paso al establecimiento y construcción de un sistema educativo público. Como nos habremos de dar cuenta, esta es una reforma de hondo calado, necesaria y demandada por amplios sectores de la sociedad de nuestro país. Como es evidente también, la visión de que esta reforma es solo un parafraseo de la anterior denota más frivolidad que conciencia de lo que la educación significa. Es una lástima que esa opinión haya sido emitida por la todavía secretaria de Educación en nuestro estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Tiene ahora la palabra el diputado José Juan Mendoza.